No tenía idea de lo que me esperaba cuando acepté el trabajo en aquel taller de restauración de autos antiguos. La oferta parecía simple: aprender algo nuevo y llenar mi vida con algo de emoción. Era solo un taller de autos, después de todo. ¿Qué podría salir mal? O, mejor dicho, ¿qué podría ser tan especial? Pero, desde el primer día, supe que el lugar escondía algo que iba mucho más allá de motores y metal. Al llegar, me encontré con un espacio que exudaba autenticidad. Paredes cubiertas de herramientas de todos los tamaños y formas, fotos de autos antiguos y afiches que parecían de otra época. Había un olor a metal, aceite y pintura que impregnaba el ambiente, dándole una atmósfera cálida y casi nostálgica, como si al cruzar la puerta entrara en un tiempo distinto. Me sentía fuera de lugar, como si alguien tan nuevo como yo no tuviera derecho a estar en un sitio lleno de tanta historia. Fue entonces cuando lo vi por primera vez: Julián, el mecánico principal. Alto, con esa clase de presencia que hace que todo a su alrededor se vuelva más pequeño. Se acercó a mí con una sonrisa segura y una mano extendida que acepté casi sin pensar. Su apretón de manos era firme, cálido, y en su mirada había algo que me transmitía confianza al instante. Tenía una calma en su forma de hablar que me hizo sentir menos incómoda, y al mismo tiempo, noté que sus ojos parecían analizar cada uno de mis movimientos. Como si estuviera intentando descubrir quién era yo más allá de las primeras impresiones. Bienvenida, Paula. Espero que te guste el lugar tanto como a nosotros, me dijo, con una sonrisa tranquila. Mientras él me mostraba el taller, apareció el segundo integrante de este lugar, Marcos. Lo vi acercarse desde las sombras, saliendo de entre las partes de un auto al que parecía haber dedicado toda su concentración. Era completamente distinto a Julián. Tenía una seriedad que contrastaba con la personalidad segura y relajada del mecánico principal. Su mirada era intensa, pero mucho más silenciosa, como si no necesitara hablar para expresar lo que pensaba. Solo me dio un breve saludo con un asentimiento de cabeza y un apretón de manos rápido, pero en su forma de mirarme, sentí una curiosidad diferente, algo que me hizo sentir una pizca de nerviosismo. Él era el restaurador de interiores, alguien que prefería trabajar en silencio, dejando que su trabajo hablara por él. Y cuando pensé que la presentación había terminado, apareció Gabriel, el más joven del equipo. Su llegada fue tan distinta a la de los otros dos que no pude evitar reír para mis adentros. Con una energía arrolladora y una sonrisa que parecía iluminar la sala, Gabriel era el tipo de persona que hacía que todo el mundo se relajara al instante. Era el encargado de la estética, de cuidar los detalles visuales de los autos, y esa pasión se notaba en cada movimiento que hacía. Fue el primero en bromear conmigo, como si no fuéramos más que un par de viejos amigos. Así que eres la nueva incorporación, ¿eh? Espero que no te asustes fácilmente. A estos dos no les gusta que les cambien su rutina, dijo con una sonrisa traviesa, mirando de reojo a Julián y Marcos. Era imposible no sonreír con él. Me hacía sentir cómoda, y algo en su forma despreocupada de hablar me daba la sensación de que podía confiar en él sin reservas. Sin embargo, detrás de sus bromas, noté que él también me observaba con atención, como si estuviera intentando leer entre líneas. A medida que pasaron los días, la dinámica en el taller se volvió una especie de juego silencioso, un constante ir y venir de miradas. De pequeños detalles y gestos que parecían decir mucho más de lo que las palabras podían expresar. No podía negar que sentía algo especial con cada uno de ellos, aunque fuera de formas completamente diferentes. Con Julián, sentía una conexión inmediata, una especie de confianza y atracción que no podía ignorar. Había algo en su forma de mirarme cuando me explicaba cada parte del trabajo que me hacía perder la noción de dónde estaba. Marcos, en cambio, era todo un enigma. Sus silencios me intrigaban, y a pesar de su seriedad, notaba que de vez en cuando me lanzaba miradas largas y profundas, como si estuviera tratando de entender algo de mí que ni yo misma conocía. Y luego estaba Gabriel, quien hacía que cualquier cosa pareciera más fácil. Me hacía reír, me relajaba y, de alguna manera, conseguía que me olvidara de la presión de querer encajar en un lugar tan lleno de historia. Recuerdo que en mi segunda semana en el taller, Julián me pidió ayuda para revisar el motor de un auto clásico que había estado restaurando. Era uno de esos autos que me fascinaba ver en películas antiguas, un modelo que parecía haber sido tocado por cada uno de ellos, con su propia historia y carácter. Me acerqué al motor, y mientras Julián me explicaba con paciencia cómo funcionaban los sistemas, noté que sus manos rozaban las mías de una manera que parecía accidental, pero que me hacía sentir un cosquilleo en la piel.
Trataba de mantenerme concentrada en sus explicaciones, pero me resultaba casi imposible con su proximidad. En una de esas sesiones, mientras me inclinaba sobre el motor, sentí su mano sobre mi hombro, firme y segura, como si fuera algo completamente natural. No dijo nada, pero en ese momento sentí que había algo más en su gesto, una conexión que iba más allá de la mecánica. Me costaba mantener la calma, y cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si el tiempo se detuviera. Julián simplemente sonrió y me dio un pequeño apretón en el hombro antes de continuar, dejando un vacío que me hizo darme cuenta de cuánto lo deseaba. Con Marcos, en cambio, el ambiente era completamente distinto. Había un silencio entre nosotros que parecía decir mucho más que cualquier palabra. En varias ocasiones me quedé observando cómo trabajaba en los interiores de los autos, sus manos moviéndose con precisión y dedicación, cuidando cada detalle. Hubo un día en particular en el que lo observé en silencio, mientras él trabajaba en el cuero de un asiento desgastado, y cuando se dio cuenta de que lo miraba, se detuvo y me sostuvo la mirada. No dijo nada, pero sentí que había una especie de entendimiento entre nosotros, como si ambos supiéramos que estábamos jugando un juego silencioso que ninguno estaba dispuesto a perder. Entonces estaba Gabriel, quien llenaba cada rincón del taller con su risa y su alegría. Su presencia siempre lograba hacer que me olvidara de todo lo demás. Con él, cada conversación era una invitación a relajarme, a dejarme llevar. No pasaba un solo día sin que me hiciera reír con alguna ocurrencia, y, poco a poco, me di cuenta de que esperaba sus bromas con más ganas de las que quería admitir. En una ocasión, mientras trabajábamos juntos en la pintura de un auto, comenzó a contarme una historia tan divertida que terminé riéndome a carcajadas. Cuando nuestras miradas se encontraron después, su sonrisa había cambiado, era más cálida, más personal, como si ambos compartiéramos un secreto. A medida que los días pasaban, la sensación de atracción hacia cada uno de ellos se hacía más fuerte. Había algo en la dinámica entre nosotros cuatro que me hacía sentir como en un juego de miradas, de palabras no dichas, de gestos que solo nosotros entendíamos. Era como si cada uno de ellos representara algo diferente para mí, y no podía evitar sentir que estaba atrapada en una encrucijada que no sabía cómo resolver. Con Julián, sentía una especie de seguridad y confianza que me hacía desear algo más profundo. Con Marcos, el misterio me atraía de una manera que no podía explicar, como si sus silencios guardaran una verdad que quería descubrir. Y con Gabriel, la conexión era pura diversión, una complicidad que me hacía sentir libre y sin preocupaciones. Empezaba a ser claro que algo se estaba formando entre nosotros, aunque ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Cada vez que estábamos juntos, el taller se llenaba de una energía que no podía ignorar. Sabía que estaba jugando con fuego, pero, por primera vez en mucho tiempo, no me importaba el riesgo. Estaba dispuesta a ver hasta dónde me llevaría esta aventura, sabiendo que, sin importar el resultado, sería algo que nunca olvidaría. Los días en el taller empezaron a pasar con una rapidez que me sorprendía. Cada mañana llegaba sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que no recordaba haber experimentado antes en ningún trabajo. Era como si, desde que cruzaba la puerta, el ambiente se transformara en un espacio de tensión, miradas furtivas y silencios significativos. Me sentía atrapada en un juego de secretos compartidos, un juego en el que cada uno de ellos parecía tener un papel distinto y perfectamente definido. Con Julián, los momentos de trabajo se volvieron más cercanos, más físicos. Pasábamos mucho tiempo juntos en el área de mecánica, y nuestras interacciones habían empezado a cruzar esa línea invisible que separa lo profesional de lo personal. Una tarde, mientras trabajábamos en el motor de un auto clásico, me incliné para alcanzar una herramienta y, sin darme cuenta, rocé su brazo. Fue un gesto pequeño, casi accidental, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una chispa que me hizo contener la respiración. Sin decir nada, Julián dejó su mano en mi hombro por un segundo más de lo necesario, un toque apenas perceptible, pero suficiente para que mi pulso se acelerara. Él sonrió, esa sonrisa suya tan tranquila, como si estuviera perfectamente consciente del efecto que tenía en mí. Me quedé mirándolo, y el silencio que se instaló entre nosotros no necesitaba palabras. Estábamos cruzando un límite, aunque ninguno estuviera dispuesto a admitirlo en voz alta. Después de aquella tarde con Julián, mi relación con Marcos se intensificó de una manera distinta. Con él, no había palabras directas ni gestos evidentes, nuestra conexión estaba en los momentos compartidos, en los instantes de silencio que parecían hablar más fuerte que cualquier cosa que pudiéramos decir. Una mañana, mientras trabajaba en el interior de un auto, noté que Marcos me observaba desde el otro lado del taller.
Su mirada era profunda, casi desafiante, como si me retara a descubrir lo que estaba pensando. Me acerqué a él con una excusa trivial, preguntándole por algo del proyecto en el que estaba trabajando. Pero al llegar a su lado, noté que había una intensidad en sus ojos que me hacía sentir vulnerable, expuesta. No aparté la mirada, y él tampoco lo hizo. En ese momento, me di cuenta de que, de alguna forma, ambos estábamos jugando el mismo juego, un juego de miradas y silencios en el que ninguno quería perder. Me acerqué un poco más, y él, en lugar de retroceder, inclinó la cabeza, acercándose a mí lo suficiente como para que pudiera sentir el calor de su aliento. El momento se extendió, cargado de una tensión que ninguno estaba dispuesto a romper. Con Gabriel, todo era diferente. Él seguía siendo la chispa de alegría y despreocupación en el taller, la persona que me hacía reír cuando menos lo esperaba. Era capaz de sacarme de cualquier momento incómodo con una broma o un comentario divertido, y su energía positiva era un contraste refrescante con la intensidad que sentía con Julián y Marcos. Sin embargo, con el tiempo, empecé a notar que Gabriel también buscaba algo más en nuestras interacciones. Había momentos en los que nuestras bromas se convertían en algo más, en un coqueteo disimulado que parecía pasar desapercibido para los demás, pero que él y yo entendíamos perfectamente. Una noche, después de una larga jornada, Gabriel me sugirió que nos quedáramos un rato más para terminar con los detalles de un auto que habíamos estado pintando juntos. Accedí, y mientras trabajábamos, sentía que el ambiente entre nosotros se volvía más íntimo. En un momento, me miró y sonrió, esa sonrisa suya tan traviesa, y de repente, me di cuenta de lo cerca que estábamos. Fue como si el tiempo se detuviera, y en ese instante, me pregunté si estaba dispuesta a cruzar la línea con él también. La dinámica con cada uno de ellos se había vuelto tan compleja, tan única, que me costaba entender cómo había llegado a ese punto. Me sentía como si estuviera atrapada en un triángulo imposible, un juego de atracción y deseo que parecía crecer cada día. No quería renunciar a ninguno de ellos, y al mismo tiempo, sabía que mi situación era insostenible. Con cada día que pasaba, los límites se volvían más borrosos, y la línea entre el trabajo y lo personal se desvanecía un poco más. Una tarde, mientras estábamos los cuatro trabajando en el taller, noté que las miradas entre nosotros se volvían cada vez más frecuentes, más intensas. Era como si todos supiéramos lo que estaba pasando, aunque ninguno se atreviera a decirlo en voz alta. Sentía que el ambiente estaba cargado de una tensión que apenas podíamos contener. En un momento, mientras pasaba junto a Julián, me detuvo y me preguntó si podía ayudarlo a levantar una pieza pesada. Accedí, y mientras ambos la cargábamos, nuestras manos se rozaron de una manera que no podía considerarse accidental. Me quedé paralizada, con el pulso acelerado, mientras él me miraba con una expresión que me decía exactamente lo que estaba pensando. Quise apartarme, pero en lugar de eso, me encontré incapaz de moverme, atrapada en el magnetismo de su mirada. Al otro lado del taller, vi que Marcos y Gabriel también nos observaban, y al darme cuenta de que los tres estaban pendientes de mí, sentí una oleada de emociones que me dejaba sin aliento. Esa noche, después de cerrar el taller, decidí quedarme un poco más, y para mi sorpresa, Julián, Marcos y Gabriel hicieron lo mismo. No dije nada, pero notaba en el ambiente que algo estaba a punto de suceder. Había llegado el momento de enfrentar lo que sentía, de dejarme llevar por la situación en lugar de resistirme. Nos quedamos en silencio por un momento, y entonces, con una mezcla de nervios y determinación, me acerqué a cada uno de ellos, buscando en sus miradas una señal. Una confirmación de que estaban dispuestos a cruzar esa línea conmigo. No hubo palabras, solo gestos y miradas que hablaban por nosotros. Me sentí atrapada en un juego de provocación, de deseo contenido que no podía ignorar. Con cada paso, con cada mirada, sentía que ellos también estaban dispuestos a dejarse llevar, a descubrir hasta dónde podíamos llegar juntos. Después de esas primeras semanas en el taller, empecé a notar que mi rutina había cambiado. Cada mañana elegía mi ropa con más intención, buscando algo que, sin ser demasiado evidente, resaltara mi figura de una forma que solo ellos notarían. La atracción entre nosotros tres había crecido tanto que sentía que, en cualquier momento, algo iba a suceder, y aunque intentaba mantener mi actitud profesional, me descubrí a mí misma disfrutando de la atención de los tres. Del modo en que cada uno reaccionaba a mis gestos, a mis miradas y a mis movimientos. Ese viernes, al llegar al taller, me vestí con una camiseta de algodón más ajustada de lo habitual, de un color oscuro que sabía que resaltaba el tono de mi piel, y unos jeans que marcaban mi silueta.
Al principio, me sentí un poco nerviosa, pero la mirada de sorpresa de Julián al verme cruzar la puerta disipó cualquier duda. Su expresión me hizo sonreír, y me di cuenta de que cada gesto tenía un impacto que ellos percibían sin necesidad de palabras. Me movía con más confianza, y cada vez que alguno de ellos se acercaba para pedirme ayuda, me inclinaba un poco más, dejando que mis movimientos hablaran por mí. Julián, que siempre había sido el más seguro, no tardó en encontrar una excusa para que trabajáramos juntos. Me pidió que lo ayudara a revisar el motor de un auto, y mientras me explicaba los detalles, notaba cómo su mirada se desviaba hacia mí de una forma que nunca antes había visto. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la idea me emocionaba. Me acerqué más de lo necesario, permitiendo que nuestras manos se rozaran ligeramente, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que el aire entre nosotros se volvía denso, casi irrespirable. Por el rabillo del ojo, noté que Marcos nos observaba desde el otro lado del taller, su expresión seria, pero sus ojos delataban una curiosidad que me hizo sentir un cosquilleo en la piel. Sin pensarlo dos veces, me acerqué a él, buscando una excusa para involucrarlo en el trabajo que estaba haciendo. Me incliné a su lado, asegurándome de que pudiera ver cada uno de mis movimientos, y cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí una corriente de complicidad que nos envolvió por completo. No decíamos nada, pero ambos sabíamos lo que estaba pasando. Luego, cuando pasé junto a Gabriel, le lancé una sonrisa despreocupada y me detuve a conversar con él, fingiendo que solo era una charla casual. Él, como siempre, respondió con una de sus bromas, pero noté que su mirada era diferente, más intensa. Me di cuenta de que mis provocaciones estaban teniendo el efecto que deseaba. Estaba creando un ambiente en el que ninguno de nosotros sabía lo que iba a suceder, pero todos lo presentíamos. Esa tarde, cuando el resto del equipo se fue y solo quedamos los cuatro, el taller parecía estar envuelto en una atmósfera de expectativa. Sin decir una palabra, me acerqué a la parte trasera del taller, donde no había tantas herramientas ni autos, un espacio donde las paredes y el ambiente nos brindaban una privacidad que nunca antes habíamos tenido. Sentía el peso de sus miradas en mí mientras caminaba hacia el rincón, y al girarme, vi cómo los tres se acercaban lentamente, como si mis movimientos los hubieran hipnotizado. Julián fue el primero en llegar a mi lado. Nos miramos en silencio, y en lugar de apartarme, dejé que se acercara más. Sentía el calor de su presencia, y cuando nuestras manos se rozaron, supe que estaba lista para dejarme llevar por lo que habíamos construido en esas semanas. Pronto, Marcos también se unió. Su mirada profunda y seria reflejaba una mezcla de deseo y curiosidad. Finalmente, Gabriel, siempre el más despreocupado, llegó con una sonrisa cómplice, como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Nos encontramos los cuatro en silencio, y la conexión que compartíamos llenaba el aire, envolviéndonos en una complicidad que nadie más entendería. En esos momentos, no hubo palabras, solo miradas, sonrisas y gestos que parecían hablar por nosotros. Nos dejamos llevar, descubriendo una cercanía y una conexión que habíamos estado construyendo en silencio desde el día en que llegué al taller. Al día siguiente, la complicidad seguía allí, aunque en nuestros gestos había una suavidad que antes no existía. Sabíamos que habíamos cruzado un límite, pero lejos de crear incomodidad, parecía haber fortalecido el lazo entre nosotros. Cada día en el taller se sentía más especial, y aunque nunca hablamos de lo que había sucedido, entendíamos que lo que compartíamos era algo único, algo que nos había cambiado a todos.